Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver un tema que espero que os interese. Hoy vamos a ver cómo comprar de forma inteligente. ¿Sabes la diferencia entre compra e inversión? ¿Piensas que saber comprar es elegir siempre lo más barato? ¿Sabes mirar más allá del precio? ¿Piensas que comprando más caro tu nueva adquisición durará más tiempo? ¿Crees que la funcionalidad de tu compra depende del precio? En definitiva, ¿te gustaría tener un criterio de compra que tenga en cuenta todo lo anterior? ¡Comenzamos! Coloquialmente, una compra es una adquisición que realizamos de un objeto o servicio con una vida útil limitada en el tiempo. Y por tanto, si queremos seguir disfrutando de ella, necesitaremos volver a comprarla una vez se agote. En el caso de los objetos, su vida útil se agota normalmente porque o bien dejan de funcionar y el coste de su reparación supera el de adquisición de uno nuevo, o bien quedan técnicamente obsoletos. Ejemplos de compras son un coche, una lavadora, unas zapatillas, un ordenador. Mientras que una inversión es algo que perdura en el tiempo y puede darnos un beneficio si se revaloriza o darnos unas pérdidas si pierde valor. Ejemplos de inversión son la compra de un terreno, la compra del piso donde vivimos o un fondo bancario. En este vídeo vamos a centrarnos en las compras. En el futuro, si tenéis interés, podemos tratar las inversiones en otro vídeo. Aprovecho para deciros que recordéis darle al like si os está gustando el vídeo y suscribiros si queréis recibir notificaciones. Una primera consecuencia de la vida limitada de las compras es que no deberíamos dedicar demasiados recursos a objetos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que adquirir numerosas ocasiones. Eso sí, debemos estar seguros que lo que compramos a lo largo de su vida útil va a realizar las funciones clave requeridas. Por tanto, parece sensato definir cuáles son esas funciones clave antes de lanzarnos al mercado a buscar las alternativas. Para facilitar el análisis inicial, podemos fijarnos en un artículo conocido que nos sirva de referencia. Por ejemplo, si necesitamos comprar un móvil, podemos fijarnos en aquel que nos gustaría tener. Trataremos de extraer la información necesaria y la clasificaremos según sus funcionalidades clave, sus funcionalidades adicionales y aspectos estéticos. Conocer de antemano las funcionalidades clave nos va a ayudar a elegir después mucho mejor, dejando de lado otras funcionalidades extras o aspectos estéticos que no vamos buscando y que consumen recursos. Conseguiremos lo que íbamos buscando desde un punto de vista funcional, evitaremos que nos vendan lo que no necesitamos y pagaremos menos al ceñirnos a lo que necesitamos. A continuación, aplicaremos la técnica de pedir al menos 3 ofertas, que aunque lleva tiempo, resulta muy ventajosa, ya que permite conocer características ocultas que un solo ofertante bien podría ocultar u olvidar. Además, permite comparar precios de distintos vendedores para una misma solución. Llegado a este punto, en general no recomiendo comprar el artículo más barato en ningún caso. Una postura de partida general sería comprar un artículo que está en el rango medio de precios. Y en el caso de aceptar el más barato, deberemos verificar si esto supone aceptar un plazo de entrega mayor, unos costes de envío superiores o un servicio postventa más deficiente. También os recomiendo considerar la dimensión social que supone comprar cerca de casa, ya que esto mejora la vida de las personas que viven cerca de nosotros. Podemos expresarlo como potenciar el barrio. Eso sí, siempre que este artículo que vamos buscando exista cerca de casa y que el precio sea similar. Cuidado con los precios que se presentan inicialmente como muy bajos, precios gancho, y que admiten opciones extras ampliables. Esto es muy empleado en el mundo de los ordenadores, de los muebles, de los coches, y suele ocurrir que una vez que los hemos terminado de configurar, el precio ha subido bastante. Si este es el caso, deberemos volver a evaluar el producto, ahora con su nuevo precio, comparándolo con aquellos productos que descartamos en un principio y que tenían un precio mayor. Con la información que recibamos de los distintos ofertantes realizaremos un comparativo técnico-económico y además nos fijaremos en unos parámetros que veremos más adelante. Bueno amigos, acabamos la primera parte de cómo comprar de forma inteligente. Espero veros en la segunda parte.